Entonces, bienvenidos Trinidad, bienvenidos Héctor, y dejamos los micrófonos en sus manos para que escuchemos lo que ustedes vivieron. Bueno, primeramente, buenas tardes. Mi nombre, ya se mencionó, es Héctor Durán Juárez, y como dijo el compañero que nos antecedió, que venía de la hermana República de Chiapas, queremos nosotros decir que venimos del pequeño país de Cherán, y ya en su momento verán por qué. Pues, a nombre de la comunidad, que es la máxima autoridad ahí en nuestra población, a nombre del Consejo Mayor, que es la autoridad jurídica que representa a la población, de los consejos operativos y comisiones que conforman la estructura de gobierno. Pues nuevamente gracias a Gilberto, Karina, que fue el contacto frecuente, Carlos, quien nos fue a recibir al aeropuerto. De verdad que estamos muy agradecidos también por el esfuerzo que hicimos, por las dificultades que tenemos, y también, ¿por qué no mencionar que nuestro viaje aquí fue financiado? Nosotros en nuestra comunidad omitimos los títulos porque creemos que es la manera como la población se acerca. Nuestra comunidad nos tiene de esa manera más confianza. Me voy a permitir darle lectura aquí un pequeño escrito para que posteriormente darle la participación a mi compañero Trinidad. Al cumplir 2 años del ejercicio del Consejo Mayor de Gobierno Comunal, en nuestro municipio de Cherán hemos logrado operar de forma diferente la administración pública. El reto ahora es enfrentar la necedad de los partidos políticos que buscan a costa de todo volver a colocarse nuevamente en la administración por intereses personales. A pesar de todo, los cheranenses hemos hecho valer la autoridad frente a la forma de gobierno que opera en el resto de los municipios y contra las lagunas legales que dificultan los trabajos de nuestro Consejo, tema en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido omisa al no resolver aún la controversia constitucional promovida hace 2 años por nuestra comunidad contra las reformas constitucionales locales en materia indígena emitida a finales del 2011. Apelando a las reformas federales indígenas del año antes mencionado, así como a los tratados internacionales, nosotros los cheranenses hemos abierto camino para la lucha, asunto en el cual el paso legal más significativo que cruzamos fue con la resolución del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, que nos permitió la elección propia como autoridades por la vía de nuestros usos y costumbres, que no nos generó ningún gasto económico en propaganda, y al mismo tiempo lograr la extinción del ayuntamiento como autoridad municipal, permitiéndonos la creación del Consejo Mayor, en la cual son 18 los cheranenses asesinados en nuestra lucha actual, y hay otros 5 desaparecidos y muchas familias afectadas psicológicamente. La defensa de nuestras vidas y de nuestro territorio hizo que el 15 de abril del 2011, tras el asesinato de 2 comuneros y frente a la inseguridad, nosotros los cheranenses optamos por defendernos, para lo cual montamos barricadas a las entradas de nuestro pueblo y comenzamos a ejercer el control del acceso de personas a nuestra comunidad. Asimismo, detuvimos a 5 talamontes mismos que intentaron rescatar los sicarios guiados por la propia policía municipal. La presencia del crimen organizado, la devastación de nuestros recursos forestales y el hostigamiento dieron pie a la Organización para la Defensa de nuestra comunidad. Nosotros, los ciudadanos de Cherán, identificamos desde el 2007
la gravedad de la situación, pues en aquel entonces el crimen organizado empezó a hacer presencia entre nuestros comerciantes del lugar. Principalmente eran objeto de extorsiones por parte de la delincuencia organizada, en complicidad con Talamontes y la misma autoridad. Para entonces el tema político fue también motivo de crisis. En el 2008, lo que derivó la toma de la alcaldía del aquel entonces presidente municipal priista Roberto Bautista Chapina, mientras el gobierno de Leonel Rangel Godoy aseguraba que por contravenir la ley no se permitiría un gobierno popular en nuestra comunidad de Cherán. El Congreso local alargaba los tiempos para solucionar las demandas de destitución del alcalde, no obstante que éste gobernaba de manera itinerante por nuestro municipio, ya que sus opositores mantenían tomada la presidencia municipal. Los partidos políticos desatenderían el problema de nuestra comunidad de Cherán, al que no prestaron mayor atención, sino hasta el 2011, cuando nuestra comunidad determinó que no queríamos ningún trato con ellos, que rechazábamos las elecciones a través de las urnas del 13 de noviembre y que elegiríamos a nuestras autoridades a través de la vía de usos y costumbres. La presión entonces vino para la institución electoral de Michoacán, que temeroso optó por lavarse las manos, eludió aplicar los nuevos criterios constitucionales en materia de derechos humanos, evitó la confrontación con los partidos políticos y se declaró carente de atribuciones para resolver sobre la celebración de elecciones bajo los usos y costumbres en los términos que solicitaba nuestra comunidad de Cherán. La decisión fue esperar a que otra autoridad resolviera. Fue así que nosotros los cheranenses, a través de una comisión política, acudimos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el que tomó una decisión histórica para la entidad, determinó cancelar las elecciones del 13 de noviembre del 2011 para un ayuntamiento. Mandató al Instituto Electoral de Michoacán la realización de una consulta para que nuestros habitantes opinaran sobre el método a usar para la definición de nuestras autoridades. Con el elemento legal en sus manos para operar, el Instituto Electoral de Michoacán se pondría a trabajar en el asunto consensuado con nosotros los cheranenses, tomando acuerdos desde el Consejo General para poder cristalizar el tema. En diciembre del 2011 se efectuó la consulta para definir el método por el que se nombrarían las autoridades. La decisión fue por la vía de los usos y costumbres, de tal manera que el 22 de enero del 2012 se elegiría ante asamblea a los integrantes del Consejo Mayor, quedando de la siguiente manera. La población se encuentra formada por 4 barrios. En el primer barrio quedaron los siguientes compañeros: Salvador Tapia Servín, Salvador Estrada Castillo, Trinidad Estrada Vilés. Por el segundo barrio quedaría Yafet Sánchez Robles, Trinidad Inís Paguamba y Gloria Campos Fabián, que es una mujer que integra el consejo. Por el tercer barrio quedaría Trinidad Ramírez Tapia, se encuentra aquí presente, su servidor Héctor Durán Juárez y Antonio Durán Velázquez. Por el cuarto barrio quedarían Francisco Fabián Guaroco, Gabino Basilio Campos y Guadalupe Teandrón Chapina. No obstante que la experiencia político-electoral en nuestro pueblo se presentó antes que en el Congreso local se aprobara la reforma en materia de derecho y cultura indígena, la 71ª legislatura local optó por la omisión del caso, sin incluir en las modificaciones el nuevo escenario que se vivía en la entidad, luego del mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Más allá de la lucha legal que libra la comunidad, el tema de la inseguridad, más allá de su territorio, es foco rojo, ya que si bien al interior del municipio se acabó con los secuestros, las extorsiones y la violencia y un control en la explotación de sus bosques, así como la incansable
reforestación a manera de trabajo temporal y faenas con las instituciones educativas y la voluntad de todos los comuneros. Esto es a grandes rasgos. Ahorita el compañero les va a explicar con más detalle. Les vamos a hacer también exposiciones. Le voy a ceder la palabra porque cuando se formó el Consejo Mayor, nosotros nos sentamos, somos 2 integrantes, pero nos dimos funciones para estar supervisando de que los consejos que conforman la estructura estén llevando bien las actividades. Entonces, en esa reunión quedamos en que el compañero Trinidad sería el vocero, sería quien daría las entrevistas, y es aquí que le cedo la palabra, compañero. Nena enga hucha anji kushaka ka nena enga hamak shaka nian huchar iretan cherang kairan ka kan zip lusinch. Primeramente, permítanme, a nombre de mi comunidad de Cherán, darles un caluroso y muy afectuoso saludo de parte de nuestra comunidad, del Consejo Mayor y de los consejos operativos. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Primeramente, quisiéramos decirles que Cherán es una comunidad indígena. Somos purépechas, orgullosamente purépechas. Purépechas que no fueron conquistados por los aztecas en aquel entonces, y bueno, mantenemos esa idea hasta el día de hoy. Purépecha quiere decir guerrero. Nuestros antepasados fueron grandes guerreros y tenían una disciplina muy férrea, muy grande. Dentro de la historia hemos descubierto precisamente esos aspectos. Cherán, desde tiempos ancestrales, ha tenido la vocación por la convivencia, la relación con sus bosques. Nuestros bosques ya habían sido asediados desde la época del Porfiriato. En ese entonces, en la época del Porfiriato, nuestros bosques, que casi se conservaban vírgenes, pues entonces les dieron permiso para que explotaran esa parte del bosque de Cherán para la elaboración de durmientes para los trenes que en ese entonces estaban estableciendo. Bueno, entonces surgió por ahí uno de nuestros primeros héroes, el profesor Federico Hernández Tapia, quien hizo la defensa, organizó a la población, hizo la defensa y se opuso al saqueo masivo que en ese entonces se intentaba realizar. Esa es una primera etapa de demostración que nosotros hemos defendido el bosque siempre, pero nos hemos mantenido en relación con ellos y aprovechando adecuadamente hemos sabido cuál es la convivencia con el bosque. En tiempos de la revolución, nuevamente se da otra vez otro intento de saqueo del bosque, porque no vamos a decir explotación, sino saqueo. Y surge nuevamente otro de los héroes importantes dentro de nuestra comunidad, el general Casimiro Leco, que hizo la defensa por los bosques. Esos son algunos antecedentes que tenemos. También en ese tiempo se empezó con la explotación de la resina. La resina, y todavía se hizo más la convivencia del bosque con las actividades que realizaban nuestros comuneros. ¿Por qué razón? Porque cuando dedicaban una semana
a las actividades del bosque, y las otras 3 semanas pues las dedicaban a las actividades del campo. Entonces con la resina se hacían llegar un poco de dinero mientras llegaba el tiempo de la cosecha. Toda nuestra cosecha o nuestra siembra es de temporal. Entonces son algunos de los aspectos que tenemos. Desafortunadamente, pues a partir de 1940, entre 1940 y 1950, incursionan a nuestro municipio, empiezan a llegar los primeros grupos de partidos políticos. Entre 1950 ya empieza a nombrarse un presidente a través del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, de ahí el Partido Revolucionario Institucional estuvo hasta 1988. Y todos esos años, pues hubo presidentes que se nombraron hasta en una borrachera con el compadre y todo eso, ¿no? Porque pues allí estaba el líder, el que nombraba a todos. Todas las elecciones en ese entonces fueron simuladas, ¿no? Y así llegó en 1988 el PRD, y como que hubo un poquito más de convocatoria hacia la comunidad. Se utilizaron la fórmula de los 4 barrios, y se empezaron a nombrar candidatos por los barrios. Duró alrededor de 18 años el PRD gobernando dentro de nuestra comunidad. Desafortunadamente, a las últimas fechas ya no era la vocación de servicio, sino era más bien utilizar la presidencia para servirse y para, bueno, ya era más bien como un trabajo que iban a buscar que una vocación de servicio. Así llegamos hasta el 2008 con el PRD fraccionado, el PRI y otros 5 partidos más a nuestra comunidad. Nosotros decimos que esa fue nuestra debilidad. Esa fue, y lo debemos de aceptar, porque estábamos fraccionados, y la idiosincrasia de los indígenas es esa, que nos revestimos del color aunque no conozcamos sus principios ni sus objetivos. Y desafortunadamente hubo una pelea, una lucha entre mismas familias. El papá pertenecía al PRI, el hijo al PRD, y la mamá ya pertenecía a otro partido que le habían dado unas láminas. Entonces nuestro pueblo estaba sumamente dividido. Por eso en el 2008 decían los compañeros por ahí, que decían, no se preocupen, porque los candidatos del PRI decían, no se preocupen por el dinero, vamos a tener suficiente. Nosotros nos preguntamos, ¿de dónde vino el dinero? ¿O de dónde vino ese financiamiento? Y después nos dimos cuenta, desafortunadamente, quién iba a pagar eso. Entró con una serie de protestas, de movilizaciones, el PRI, y en abril sucedió una muerte, la primera muerte en esa administración. Un joven que había visto cómo habían asesinado a uno de los trabajadores de la misma administración. En la fiesta que es en abril, desafortunadamente detuvieron a ese joven y quizás intentaron, pues, como decimos vulgarmente, darle una calentadita. Se les pasó la mano a los policías y los mataron. Se inició otra serie de protestas para exigir justicia, y desafortunadamente
no hubo la solución como en todo México. Siguió esa serie de protestas, pero también se empezó a introducir por una de las partes más importantes donde se consideraba nuestro bosque virgen, empezaron a talar los árboles. No era en forma tan grande, sino que empezaron y nosotros divididos, nosotros peleándonos en casa. Desafortunadamente, siguió el problema más grande, siguió acrecentándose. Primero fueron 5 carros, después eran 20 carros y siguió creciendo el número. Se hicieron intentos por detenerlos y los señores que intentaron detener fueron asesinados. Hay sucesos tristes. Un abuelo que se dedicaba a la recolección del ojote, vivía del campo, de lo que producen, no quería tumbar sus pinos, y cuando fue a hacer defensa de la parte de sus bosques, fue asesinado junto con uno de sus nietos. Otro de sus nietos, que también vio la escena, murió al año siguiente, producto del trauma que había sufrido. Nosotros, con un grupo de personas, pedimos apoyo al sacerdote para buscar la manera de reunir a las autoridades tradicionales, o sea, los de bienes comunales con el presidente municipal, y que juntos buscaran una solución. Logramos reunirlos por primera vez en la plaza pública, y donde nosotros como ciudadanos pusimos a su disposición para buscar una alternativa de solución y que pues empezara a separar la tala que ya venía creciendo. Díganos qué hacer, platiquen, les dijimos, pero busquen una alternativa, una solución. Tristemente vimos que nosotros hicimos todo el intento para unirlos y que ellos platicaran y buscaran una solución, donde nosotros les dijimos muy claramente: invítenos a ser parte de esa solución. Nosotros estamos aquí para ayudar, para apoyar, porque es nuestro pueblo. Y tristemente vimos que al término de la reunión, como decían ahorita, uno salió por un lado y el otro por el otro lado. Nuestro esfuerzo quedó en la nada. Nos salimos con la boca amarga y nos retiramos tristes. Tuvo que suceder lo que sucedió. Alrededor de 7,000 hectáreas devastadas en su totalidad. 7,000 hectáreas devastadas en su totalidad. Son alrededor de 5,000 hectáreas que fueron devastadas aproximadamente entre el 70 y el 80%. Ahí todavía hay posibilidad de que un 20% pueda recuperarse en forma natural. Y tenemos alrededor de 3,000 hectáreas que consideramos nosotros que se puede hacer la recuperación natural, o sea, pues que sea la reforestación de manera natural. Ese es el daño que nos causaron. En el 2010 ya eran alrededor de 250 a 300 carros que pasaban por nuestra población diariamente. Y esos carros iban con personas fuertemente armadas. Al inicio pasaban por fuera de nuestra población, pero al último ya pasaban por nuestro pueblo, ya se habían experimentado muchos intentos. En las noches iban, se abrían zanjas. En la noche los comuneros se organizaban, abrían zanjas para romper caminos, y los señores con personas fuertemente armadas iban con las máquinas y los tapaban en un rato y seguían saqueando nuestros bosques.
En todas las comunidades siempre hay lugares así sagrados, nuestros ojos de aguas, nuestros manantiales. Para nosotros siempre desde chiquitos, desde pequeños, nos dijeron que eran sagrados y nos contaron leyendas, nos contaron muchas cosas acerca de esos lugares. Cuando llegaron a esos lugares, es cuando ya empezaron a tumbar pinos, fue cuando las mujeres, si ustedes observaron al principio, nuestro logo de nuestra comunidad está una mujer que está abrazando precisamente a la comunidad. ¿Por qué está la mujer dentro de eso y por qué es el logo así? Porque precisamente es el símbolo de nuestra lucha, el símbolo del por qué nosotros nos organizamos. Bueno, ¿y por qué la mujer? Porque precisamente después de que muchas faltas de respeto, le decían los señores estos, ahí está nuestro logo, es una mujer que precisamente abraza, protege a nuestra comunidad y a nuestros bosques. ¿Y por qué nosotros tenemos ese símbolo? Porque fueron las mujeres precisamente las que se organizaron para hacer la defensa. El miércoles empezaron ellos a distribuir unos volantitos en donde estaban invitando a que al viernes iban a detener a todos los talamontes, pero era una acción pacífica la que habían planeado. A las 7 de la mañana empezaron a tocar las campanas en una capilla que nosotros le llamamos el Calvario, y en esa capillita empezó a repicar las campanas. Nosotros sentimos que no se escuchaba de igual manera como normalmente, y se reunieron en la mañana. A las 5 de la mañana empezaron las mujeres a tocar puerta por puerta con la finalidad de cumplir el acuerdo que ya habían platicado. A las 7:30 aproximadamente detuvieron a los primeros carros e intentaron detenerlos, pero desafortunadamente los señores esos, en lugar de detenerse, le lanzaron los carros llenos de madera y se los lanzaron a las señoras. Ahí fue donde se despertó todo el coraje contenido, toda la rabia reprimida, todo aquel sentimiento que se había guardado durante todos esos 3 años. Se desbordó ese coraje y jóvenes y señoras detuvieron a los carros y ya no estuvieron esperando a detenerlos, sino los fueron incendiando los carros de los talamontes. Detuvieron a 5, los demás alcanzaron a huir. 5 talamontes fueron detenidos. Aquí lo que narraba el compañero, lo triste, señores, lo triste, es de que desafortunadamente, alrededor de las 9 a 10 de la mañana, los sicarios intentaron rescatar a estos 5 talamontes, los intentaron rescatar, pero como no conocían dónde estaba el Calvario, fueron guiados por la propia policía municipal. Quien estaba encargado de proteger la integridad de los ciudadanos es la propia que fue guiando a los sicarios. Y se realizó un enfrentamiento. Imagínense, los sicarios con armas de grueso calibre y nuestra gente armado con piedras y con el valor que le dio pues todo ese coraje. Afortunadamente se habían también conseguido cohetes para hacer el llamado y nuestra gente es muy hábil en el manejo de los cohetes. Entonces, armas de grueso que hasta ahorita está todo, hasta este momento, Eugenio Sánchez. Y allí se inició este movimiento, viernes 15 de abril del 2011. Nos unimos
todos, pero era un desorden, no hubo una planeación, todo fue espontáneo. Alrededor de las 6 de la tarde empezamos a ver qué hacer, porque el temor era que volvieran los sicarios a tratar de rescatar a los talamontes que teníamos detenidos. ¿Y qué hacemos? Y nos organizamos, precariamente o con muchas, así, de forma muy informal, nos organizamos otra vez por los barrios. Reúnanse por barrios, propongan qué vamos a hacer, pero vamos a unirnos. Fueron media hora, a la media hora regresamos y empezamos a construir la propuesta de qué íbamos a hacer. Pero en ese día, 15 de abril, en forma unánime, el pueblo, la comunidad dijo: en Cherán, ni un partido más. Lo dijo en una voz fuerte, decidida. Ni un partido más. Hicimos el primer intento de acercamiento con el gobierno del estado. El que nos brindó el apoyo y fue el enlace fue el sacerdote de la comunidad, el padre Antonio. Desafortunadamente, como siempre, ahorita ustedes hablaban de los artículos. Nosotros ni siquiera dentro de los artículos estamos considerados. Los indígenas en México todavía no estamos incluidos dentro de la Constitución. El artículo 2 habla de la autodeterminación de los pueblos indígenas, pero en Michoacán no se ha legislado todavía. Hasta ahorita no se ha legislado. No estamos incluidos. Entonces, como pueblo indígena, pues mandaron al funcionario, decían ahorita, nosotros mandamos, pues a nosotros nos mandaron el que fue a escucharnos, al que fue, y nosotros le preguntamos que si traía la solución para nuestra problemática. No, pues es que nos mandaron. Nosotros dijimos que si no traía nada, tampoco los íbamos a escuchar. Y le presentamos 3 puntos: seguridad, justicia. No nos quiso recibir el gobernador porque estaba inaugurando una escuela. Nos regresamos y le dijimos que íbamos a regresar. Desafortunadamente, el miércoles nos estaban asesinando a otros 2 comuneros. Y el viernes, a los 8 días de que iniciamos el movimiento, el viernes cerramos la capital de Morelia. La cerramos. Entramos por los 4 puntos, cada barrio por un punto. Y entramos caminando lo más lentamente que pudimos. Entramos y empezamos a volantear a toda la gente, los volantes de lo que nosotros pedíamos. Y en lugar de recibir rechazo, recibimos el aplauso de todos los capitalinos. Llegamos alrededor de las 2 de la tarde al centro, al Palacio de Gobierno, y ya nos estaban esperando mucha gente con comida para todos los comuneros. Ese fue uno de las cosas más bonitas que se sienten, porque sentíamos que estábamos dentro de la razón, que lo que defendíamos era justo, y siempre lo dijimos: nuestra lucha es por la vida. Defender los bosques es defender la vida.
Y así lo hicimos. Hasta ese día se dignó el gobernador en recibirnos, pero solamente nos recibieron. Nos regresamos con las promesas y la primer minuta en nuestras manos y le planteamos los 3 puntos, pero ya le explicamos qué tipo de seguridad queríamos. ¿Cuál era la seguridad? Seguridad en todo nuestro territorio y toda la meseta purépecha. ¿Qué tipo de justicia queríamos? Justicia para los desaparecidos, justicia para los levantados, justicia para los muertos, justicia para las señoras desamparadas, justicia para los huérfanos, justicia para nuestros bosques, justicia para nuestras plantas, justicia para todo lo que había sido dañado. Cuando les explicamos qué tipo de justicia, entonces ya no se ríen, porque entendieron que lo que peleábamos era justo. La reconstitución de nuestros bosques. A nosotros nos dijeron antes, los bosques te los prestan, así dijo mi abuelo. Los bosques te los prestan y tú tienes la obligación de regresar lo que te prestaron a los que vienen más abajo. Si eso es lo que nos dieron, ¿yo qué voy a regresar? Y es lo que nosotros luchamos, peleamos. Se inició el Calvario y nosotros dijimos que todo lo que se atravesara en nuestro camino lo íbamos a hacer a un lado. Así lo dijimos. Fuimos a México, empezamos nuestro peregrinar buscando quién nos apoyara en la solución de nuestros problemas. Tuvimos el apoyo de muchas organizaciones solidarias, muchos organismos. Yo quiero felicitarlos a ustedes, porque gente como ustedes es la que va a hacer una patria distinta, un México mejor. Porque ahorita, señores, desafortunadamente nuestros gobernantes son insensibles, viven en otro mundo. Ojalá un día bajaran a la tierra y al México que nosotros necesitamos y queremos. Y en ese querer buscar y todo eso, nos encontramos con muchos amigos. En el camino nos encontramos con Julián Levarón. Nos dieron ese abrazo de apoyo y de ánimo. Nos encontramos en México con los que buscaban también en ese momento la paz en nuestro país, y nos hicimos más grandes. ¿Qué es lo que deseamos? Nosotros en nuestro pueblo, muchos van a pensar, por ejemplo, a ver, fogatas, barricadas, términos así como que no son comunes. Pues ese día, 15 de abril, por instinto, más que una organización, y por ese temor de que llegaran los sicarios, en cada bocacalle, los vecinos se organizaron y empezaron a hacer su lombrita, la fogata. Después se formó esa fogata que inició así, una lombrita. Después fue el fuego, donde nosotros platicábamos, donde alrededor del fuego nosotros empezamos a crear ideas, a charlar, a buscar soluciones y qué hacer. Y ahí surgió la chispita. Bueno, pues nosotros no teníamos contemplado las cuestiones electorales, no lo teníamos contemplado, pero empezaron a llegar, ya sí les preocupó, ya empezó a decir Cherán, ¿cómo le van a hacer ustedes con las elecciones? Las elecciones son importantes. Nosotros estamos pidiendo seguridad,
justicia, reconstrucción, y tú no sales con elecciones. ¿Por qué no primeramente nos solucionas el problema de la seguridad y después hablamos de elecciones? Pero finalmente empezamos y el 22 de julio fue nuestro primer encuentro con la directora del IEM, del Instituto Electoral de Michoacán, y le planteamos, nosotros ya lo habíamos consultado en los barrios, con nuestra gente, en las fogatas, cómo hacerlo. Si se presenta, nosotros vamos a hacerlo por usos y costumbres. Y aquí está. La señora dijo, no me siento competente, y lo turnó al siguiente nivel. Señores, aquí es donde también en el camino nosotros nos encontramos con amigos, y hubo licenciados que gratuitamente llevaron nuestro caso, el licenciado Orlando Aragón y la licenciada Erika Bárcenas de la Universidad de Michoacán, y nos llevaron el caso, nos llevaron y afortunadamente triunfaron. No triunfó solamente Cherán, sino triunfa la razón y triunfan los pueblos indígenas que no han sido escuchados. Y el 22, después de una consulta, por ahí tenemos la consulta de si queríamos por usos y costumbres, fue de la siguiente manera, en los barrios. En el barrio primero hubo 7 a contra y 970 a favor. En el barrio segundo hubo 4 contra y 1040 a favor. En el barrio tercero hubo 1200 a favor y 2 en contra. Y en el barrio cuarto, que siempre ha sido uno de los ejemplos, hubo 1 a contra y 1300 a favor, y se respetó a ese uno que estaba en contra, y se le respetó. Esa fue una consulta, esa es una forma democrática. Y bueno, ya se hizo la consulta, ¿y cómo se elige? Pues en asamblea, directo, y nosotros no gastamos un solo peso en las elecciones. Un peso no se gastó en Cherán para las elecciones. Todavía invitamos a la señora Yanderal, que era directora del IEM, a comer, porque fue una fiesta. Entonces, ellos fueron a ver eso y todas las invitamos a comer. ¿Por qué son 12? Porque nosotros pensamos primeramente en la seguridad, y entre nosotros no hay uno, no hay líderes. Nosotros cuidamos mucho eso. Todos somos inteligentes, señores, y en el pueblo hay inteligencia. Nosotros hemos visto que cuando consultamos a nuestros comuneros, nos ilustran, nos dicen qué hacer. Quizás no tengan una maestría o un doctorado, pero tienen la ilustración de la vida y saben cómo conducirnos. Para que pudieran elegirse y para que su servidor fuera electo, lo nombra cualquier ciudadano dentro de la asamblea y se tienen que ver antecedentes, no nomás cómo soy, cómo es mi papá, cómo fueron mis abuelos. Como es una comunidad pequeña,
18,000 habitantes, nos conocemos, sabemos de nuestro comportamiento. Y para que pudiera elegirse cada uno de los del Consejo Mayor, se tiene que ver hasta cuántos ahijados tiene. ¿Por qué ahijados? Porque si te eligen para compadres, porque eres buena persona. ¿Cuántos cargos has tenido? ¿Has sido comisionado? Y te dicen, lo elijo porque fue presidente de la Sociedad de Padre de Familia y hizo buen trabajo. Porque fue comisionado y no se clavó la lana. Porque tiene tantos ahijados y los ha guiado. Porque tiene esto. Entonces te eligen porque eres buen ciudadano, no por lo que dices. Y así fueron electos. Y así fueron electos cada uno de los miembros. ¿Y cómo fue la votación? Tampoco no fue votación. Se prohibió cualquier forma de andar haciendo proselitismo. Si uno se detectara, inmediatamente era descalificado. Y el día de la elección, en el barrio, nos subieron a una sillita y ahí se formó el que estaba de acuerdo con uno. Y se hicieron las filas de acuerdo a quién estaba de acuerdo con uno. Bueno, sin reclamos, porque allá estaba mi sobrino, en el otra fila con el otro propuesto estaba uno de mis primos, y hasta mi esposa sí estaba conmigo. Nosotros vivimos esa experiencia y consideramos que es una de las experiencias democráticas más importantes que he vivido yo en mi vida. Porque el hecho de estar aquí también exige compromiso. Nosotros no venimos a enriquecernos y solamente nos dan una compensación para los gastos más esenciales. Tenemos 2,500 pesos quincenales, que hoy con los teléfonos se van a ir. Bueno, rendimos cuentas. Bueno, ese es así en forma general lo que hemos vivido. El proyecto de la estructura es a través de consejos. Tenemos el Consejo Mayor y otros que le llamamos consejos operativos. Tenemos el Consejo de Administración. Ese fue el día de la toma, esa es la estructura. Si ustedes ven, es circular. Esa es circular nuestra estructura de gobierno. Esa se creó precisamente en las asambleas, con la aportación de todos los comuneros y recurriendo también a nuestra historia. Entonces, si ustedes observan, ¿quién es más ahí? ¿Quién es más? Entonces, así debería de ser toda la estructura de nuestro gobierno aquí y en todo el mundo. El Consejo Mayor no está ni siquiera en el centro, porque la máxima autoridad es la Asamblea General. Ese es lo que nosotros le llamamos la Jeptanguripa, la reunión grande. Y de ahí viene el Consejo Mayor, los consejos operativos. Los consejos operativos también están en forma circular. Esa es la estructura de gobierno que no quieren aceptar nuestras autoridades. No la quieren aceptar. Exigen que sea presidente, síndico, y nosotros le decimos que no. Esa es nuestra estructura y funciona. En este momento les queremos decir, a 2 años de distancia, que el 5 de febrero nos tomaron la protesta del 2012,
Tenemos 2 años. En 2 años, ¿qué hemos hecho? Primero, en base a la reconstitución de nuestros bosques, ahorita tenemos un vivero con la producción de 1.600.000 plantas en este momento. ¿Qué tenemos? Al principio, en el primer año, reforestamos alrededor de 850.000 plantas, pero esas todavía fueron compradas en otros viveros. Ahorita nosotros recolectamos semilla, nuestra semilla, tenemos nuestra composta, tenemos nuestra propia producción, ya es nuestros árboles de nuestra región, y el día de este año, en esta temporada, vamos a tener la oportunidad de distribuir a las comunidades circunvecinas. Ese es un primer logro dentro de esto. ¿Por qué se hace? Porque no estamos siendo corruptos, porque estamos siendo transparentes. Si un peso bajamos de la federación, peso que nosotros no les regresamos un peso, lo duplicamos o multiplicamos, porque hacemos participación de la ciudadanía. ¿Cómo es posible llegar a plantar 850.000 plantas en una temporada? ¿Cómo? Con la participación de la ciudadanía. Y el día de hoy invitamos a las escuelas. Las escuelas tienen que participar desde la cuarta de primaria, antes no para que no corran riesgos, pero de cuarto año de primaria hasta el nivel superior tienen que participar, y los calendarizamos, y los maestros van, y nosotros hacemos ceremonias para pedirle permiso a la Madre Tierra sobre el daño que le hicimos y pedirle permiso porque la vamos a reconstituir. Decimos que está dañada y vamos a aliviar su corazón. Y entonces los alumnos llevan, después de esa ceremonia, llevan los arbolitos como si fueran sus hijos y los plantan con amor. Cuando fueron a hacer la revisión los de CONAFOR, nos dijeron que teníamos el 85% ya se habían logrado, y nos dijo, esa es una cifra, es un porcentaje histórico. En ningún lado hemos visto eso. Ahí precisamente está. Hoy ese vivero sirve no solamente para la producción de la planta, es un lugar donde van los niños y donde les enseñamos cómo es la semilla y cómo empieza a crecer. Es un centro educativo y les decimos que así como ellos, también los niños son bebés, los árboles son bebés y también se enferman y también hay que alimentarlos y hay que cuidarlos, y los niños van educando a su papá, llegan educando a su papá y ya le enseñan otras cosas. Por eso apostamos mucho a la educación ambiental. Ese es uno. Otro, en estos 2 años tenemos minas de arena que habían sido explotadas por particulares y se llevaron siempre. Hoy nosotros tenemos una bloquera, y este año, la semana pasada, acabamos de entregar 2 calles adoquinadas con nuestro propio material. Y ahí se producen fuentes de trabajo y estamos aprovechando parte de lo que nosotros tenemos. Tenemos también, hemos logrado rescatar el aserradero. Los malos gobiernos lo desmantelaron.
era uno de los aserraderos primeros que San Juan, que se habían equipado muy bien, y desafortunadamente la corrupción de los malos gobernantes de nuestros paisanos que desmantelaron el aserradero. Tenemos 2 cintitas y una astilladora. Y señores, calcúlenle, tenemos 2 años limpiando nuestros bosques de toda la madera muerta. 2 años bajando únicamente madera muerta. Y de ahí extraemos lo que es útil. Y imagínense todo lo que se llevaron los malandros. Si nosotros solamente 2 años vamos bajando lo que ya no les sirvió a ellos, ¿cuánta riqueza no se llevaron ellos? Tenemos ese aserradero, tenemos la bloquera y tenemos el día de hoy un restaurante. Ojalá y un día podamos estar ahí para que, de comida típica, que también lo rescatamos. Esas son algunas cosas que tenemos. No vamos a decir, el día de hoy tenemos cubierto el 98% de la red de agua potable. Tenemos electrificada, nos faltará 1 o 2 callecitas, pero tenemos electrificada casi la totalidad de nuestra población. Es decir, en cosas vamos ahí bien. Llevamos más o menos vamos viendo que no ningún vecino, ningún comunero le haga falta el agua y que tenga su luz. Este año vamos a poner en función una planta de agua tratadora que se hizo hace mucho tiempo y que nunca se funcionó, y vamos a ponerla a funcionar. Ya está en los últimos toques. Eso es en las cosas materiales. ¿Qué hacemos en cuestión de la salud? Este año nos iniciaron los trabajos de la ampliación del hospital, un hospital integral. Era de 12 camas, la van a ampliar a 30. Afortunadamente, Cherán es uno de los lugares donde asiste la región a recibir atención médica. En el sector educativo, en estos 2 años, con la ayuda de los maestros, especialistas, no solamente de allí, sino de la región, hicimos el proyecto educativo. Le llamamos el Plan de Educación Integral para Cherán, donde estamos privilegiando la lengua purépecha como primer término desde educación inicial hasta la educación secundaria. Hasta ahí llegamos. Ese es nuestro proyecto educativo. Además, en este momento tenemos una orquesta sinfónica de alrededor de 110 alumnos, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil. Allí tenemos una presentación de esa orquesta sinfónica en una de las fiestas tradicionales que se presentaron. Se presentaron en Morelia, se presentó en Nurío, ha tenido algunas audiciones ya y apenas vamos iniciando. Tenemos una banda sinfónica, 2 ballet de lujo que rescata las tradiciones de nuestra cultura. Esas son cosas que hemos hecho, pero nos falta algo. No hemos avanzado en la justicia. Desafortunadamente, nuestros caídos, nuestros desaparecidos, la justicia no ha llegado para ellos. Ese es el reto que tenemos. Y nosotros decimos que en relación a justicia
Cherán es un ejemplo de todo lo que pasa en el país, la impunidad. No ha habido nada absolutamente. La última ocasión que estuvimos con las autoridades, nos dicen que iban a buscar un georradar para buscar las fosas clandestinas. Volvimos a ir y nos dijeron que era muy caro la renta del georradar, que mejor lo iban a comprar. A la siguiente que fuimos, ya no estaba el encargado, ya lo habían corrido y ya estaba otro. Y le dijimos que qué avances había. Y tristemente vemos que desafortunadamente las autoridades dicen, a ver, cuéntenme cómo está el caso. Otra vez. Y otra vez hay que iniciar de ceros. Y con cada autoridad que llega hay que iniciar de ceros. Eso es lo triste dentro del aspecto de la justicia. En general, nosotros quisiéramos hablar un poquito más, pero en lo general, en lo referente a seguridad, nomás para terminar, ahorita vamos. En seguridad, el 15 de abril en adelante y a partir del 5 de febrero hasta el día de hoy, nosotros en Cherán no tenemos levantones, no tenemos secuestros, no tenemos cobros de piso, tenemos nuestra ronda comunitaria. Nuestra ronda surgió de nuestra comunidad, son nuestros comuneros, y nosotros creemos y decimos que si verdaderamente se quiere una seguridad, tiene que ser nuestra gente, no gente extraña. Nosotros nos conocemos y podemos exigirle que cumpla. Y son gente honorable que surgieron de las fogatas. De ahí surgieron. Entonces, esa es nuestra ronda comunitaria, que no se confunda con las autodefensas. Nosotros hicimos el movimiento para protegernos, no para agredir ni para ofender a nadie. Gracias.